¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar cómo se construye eso que llamamos conocimiento científico? Porque créanme, no es tan simple como parece. Hoy vamos a meternos de lleno a desglosar esos marcos que le dan forma a todo. Y para guiarnos, vamos a usar las ideas de Hurtado y Toro para entender, en el fondo, cómo es que llegamos a saber lo que sabemos. Arranquemos con esta pregunta, que parece sencilla, pero es la base de todo. Y es que el conocimiento no es algo que uno se encuentra tirado por ahí como una piedra. No, se construye, se va moldeando, y muchas veces se apoya en reglas e ideas que ni siquiera somos conscientes de que están ahí. Bueno, primera parada, el marco del conocimiento. Antes de hablar de encuestas, de experimentos, de todos esos métodos que conocemos, hay que dar un paso atrás. Necesitamos entender las reglas del juego, esas estructuras invisibles que deciden qué cosa cuenta como conocimiento válido y qué cosa no. Y aquí aparece un concepto clave, la episteme. A ver, para que se entienda fácil, imaginemos que es como el gran cauce de un río. Es ese conjunto de reglas de una época que, sin que nos demos cuenta, dirige por dónde puede fluir el conocimiento. Toda la ciencia, toda la investigación de un momento histórico, corre por ese cauce. Ok, entonces, si la episteme es el cauce del río, los paradigmas serían como las distintas corrientes que van por dentro. Cada paradigma funciona como un filtro, ¿saben? Como unos lentes que nos ponemos para ver la realidad. Y lo más importante es que esos lentes solo nos dejan ver lo que sus propias reglas consideran que es verdad. Ahora, para que esto no suene tan abstracto, vayamos a un ejemplo clarísimo. Durante siglos tuvimos un paradigma dominante que moldeó prácticamente toda la ciencia y el pensamiento occidental. Fue, ni más ni menos, que el paradigma de la modernidad. La modernidad veía el mundo como una gran pirámide. Todo bien ordenadito, jerárquico, súper predecible. Había una fe casi ciega en la razón, en la ciencia y en esa idea de que siempre vamos hacia adelante, hacia el progreso. Y en este mundo, el único conocimiento que realmente importaba era el que se podía medir, contar y verificar. Punto. Así es como se veía la ciencia moderna a sí misma, como un observador totalmente neutral, objetivo. El científico estaba acá y el mundo estaba allá, separado. La tarea era simplemente medir esa realidad externa que existía por sí sola sin importar quién la estuviera mirando. Y este paradigma tiene un nombre claro: positivismo. Su regla de oro era muy simple. Si no lo puedo observar, medir y verificar con datos duros, entonces no es conocimiento científico. Todo lo demás, ya saben, emociones, interpretaciones, creencias, todo eso quedaba fuera de lo que se consideraba ciencia seria. Pero, como en toda buena historia, este edificio tan ordenado y seguro empezó a temblar. Llegó una idea revolucionaria de la mano del filósofo Thomas Kuhn, que vino a cambiar las reglas del juego por completo. Fue un verdadero quiebre. La idea de Kuhn fue una bomba. Básicamente nos dijo, oigan, la ciencia no funciona como construir una pared poniendo un ladrillo de conocimiento sobre otro, de forma ordenada. No, él afirmó que el verdadero avance científico no es acumulativo, sino que ocurre a través de rupturas, de auténticas revoluciones. Y es justo aquí donde Kuhn le da un nuevo sentido a la palabra paradigma. Para él ya no es solo un modelo o una teoría, es una visión del mundo completa. Es como el sistema operativo de una comunidad científica, un acuerdo sobre qué preguntas vale la pena hacer, qué métodos son los correctos y, en resumen, cuáles son las reglas del juego. Kuhn, de hecho, describió este proceso como un ciclo. Primero está la ciencia normal, donde todos trabajan tranquilos dentro del paradigma que funciona. Pero de repente, ¡pum!, surge una anomalía, un resultado que el modelo actual simplemente no puede explicar. Si se juntan muchas de estas anomalías, se entra en crisis. Y eso abre la puerta a la revolución. Un paradigma nuevo llega y reemplaza al viejo. Y todo cambia. Entonces, ¿qué pasó después de esta revolución? Pues que se abrió la puerta a una nueva era. Se rompió esa idea de que había una sola forma correcta de hacer ciencia. De pronto, empezaron a existir múltiples paradigmas al mismo tiempo, cada uno pensado para responder a esas preguntas que el positivismo simplemente había dejado de lado. La diferencia es visualmente súper potente. La modernidad era esa pirámide, rígida, con una jerarquía clara y todos mirando hacia una única verdad allá arriba en la punta. En cambio, la posmodernidad se parece más a una red, es flexible, no tiene un centro y permite que múltiples verdades y puntos de vista coexistan y se conecten entre sí. Y con esto llegamos al corazón del asunto. Esta tabla lo resume todo. Miren, las diferencias son enormes, pero fijémonos sobre todo en el propósito. El positivismo quiere explicar para predecir y controlar. El interpretativo no, este busca entender el significado. Y el crítico va todavía más lejos, busca transformar la sociedad.
Son tres maneras totalmente distintas de entender para qué sirve investigar. Por ejemplo, el paradigma interpretativo. Aquí la meta no es medir la realidad desde afuera, sino entenderla desde adentro. La pregunta no es cuántos, sino ¿por qué? En vez de hacer una encuesta a miles, se prefiere hacer entrevistas a fondo, entender los fenómenos a través de los ojos de la gente que los vive, capturar el significado que ellos le dan a sus vidas. Luego, tenemos el paradigma crítico, que da otro paso. Su idea central es que no basta con interpretar el mundo, hay que transformarlo. Para ellos, investigar no es un acto neutral, es una herramienta política. De aquí nacen cosas como los estudios feministas o la investigación-acción participativa, que buscan cuestionar las estructuras de poder y generar un cambio social real. Muy bien, hemos visto mucha teoría, pero seguro se están preguntando, ¿y esto a mí para qué me sirve? ¿Por qué es importante entender todo este rollo en el día a día? Ya sea para investigar o simplemente para entender la información que nos llega por todos lados. Y claro, con todo esto sobre la mesa, la pregunta del millón parece ser, ok, con tantas opciones, ¿cuál es el bueno? ¿Cuál es el paradigma correcto? ¿Hay uno que sea mejor que los demás? La respuesta, que quizás sorprenda a algunos, es que no hay un paradigma correcto. La pregunta está mal hecha. Pensemos en esto como si fuera una caja de herramientas. Nadie usaría un martillo para atornillar algo, ¿verdad? Pues esto es igual. Cada paradigma es una herramienta distinta. La clave es saber qué pregunta queremos responder y a partir de ahí elegir la herramienta adecuada para ese trabajo específico. Y así volvemos al principio, pero con una mirada nueva. El marco, esos lentes que elegimos para ver el mundo, ¿son una ventana que nos muestra la verdad tal cual es? ¿O son más bien un pincel con el que, sin darnos cuenta, nosotros mismos ayudamos a pintarla? Ahí queda la reflexión.